Los técnicos enviados por Selec no visitaron Progen para verificar los generadores que compró el país. Llegaron a Apolo, una empresa que repotencia y revende equipos viejos. Progen los entregó a Ecuador con un precio 8 veces mayor. 15 provincias tendrán cortes de energía de hasta 4 horas este fin de semana y el próximo. Según el Ministerio de Energía, se harán trabajos de mantenimiento frente al fenómeno de El Niño. El SNAI dijo que la muerte de un reo en la cárcel del Encuentro se debió a una pancreatitis aguda. El anuncio se hizo cuando todavía no se practicaba la autopsia. El riesgo de incendios sube en 3 provincias debido al incremento de la temperatura y la reducción de la humedad. Las condiciones secas se mantendrán en los próximos días. El gobierno intenta acercar al municipio a propósito del metro. El presidente ofrece ampliar el sistema. El bloque de ADN denuncia irregularidades en la operación y la fiscalía ya abrió una indagación. Nuevo ataque con explosivos en El Oro. Esta vez la bomba fue lanzada a una vivienda de Puerto Bolívar. La onda expansiva también causó daños en varios inmuebles cercanos. Estados Unidos y Canadá endurecen controles frente al virus del ébola. Prohibieron el ingreso de viajeros de República del Congo y sus países vecinos y desviarán a sus ciudadanos con sospecha de contagio a Kenia. Los jugadores convocados de los clubes nacionales ya se integraron a la tricolor y están disponibles para el juego amistoso del sábado. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Iniciamos informando que el juez de Florida, que lleva la denuncia de Selec en contra de la estadounidense Progen, autorizó a Ecuador para que amplíe su demanda a otras 5 empresas. En el documento consta que los pagos de Progen a los nuevos involucrados no tenían un fin comercial lícito. Seguimos pendientes de cómo avanza la investigación. Amigos, también estamos en vivo en Ecoavisa.com y Ecoavisa Play. Aquí comenzamos. Progen, rastros de la estafa. Según Ecuador, las compañías que va a incluir en su acusación realizaron transferencias fraudulentas del dinero público pagado por los generadores inservibles que fueron pintados y revendidos como nuevos. Jacqueline Rodas con más detalles. El pasado 6 de mayo, Selec solicitó al juez de Florida, William Young, que le permita ampliar la demanda que presentó en diciembre en contra de Progen y otras empresas vinculadas a la entrega de los generadores inservibles. El magistrado aceptó la solicitud de Ecuador y le dio plazo hasta este viernes para que formalice su acusación en contra de otras 5 empresas por transferencias fraudulentas de los fondos públicos que desaparecieron de las cuentas de Progen. Selec sumará su demanda a Astrobrixa LLC, filial estadounidense de la empresa del mismo nombre en Ecuador, a las compañías H&S Industry y Two Lions Holding de Estados Unidos, la suiza AOT Holding AG y gestores inmobiliarios Light Blue de Ecuador. En el documento consta que los pagos de Progen a los nuevos involucrados no tenían un fin comercial lícito, sino que el objetivo era perpetrar un fraude en contra de la Corporación Eléctrica del Ecuador mediante un entramado societario que benefició a la propia Progen y a sus aliados. 2 de esas compañías tienen como socio a Andrew Williamson, CEO de Progen, H&S Industry, que recibió $4 millones en octubre de 2024, apenas una semana después de que Selec pagara a Progen los 69.5 millones por los generadores para la central salitral, y Two Lions Holdings, que recibió $2 millones entre diciembre de 2024 y junio de 2025, tiempo que coincide con los pagos de Selec a Progen por el contrato de la central Quevedo. La suiza AOT Holding recibió $10 millones el 3 de octubre de 2024, 2 días después del pago más grande realizado por Ecuador. Sin dar más cifras, la ampliación de la demanda menciona a Astrobrixa LLC, con sede en Delaware, fue usada por Astrobrixa
Astrobrixa Ecuador y por Progen para transferirse fondos entre sí y que gestores inmobiliarios Light Blue tiene como socios a Carla Saúd y José Manrique, los mismos dueños de Astrobrixa. Progen tenía un patrón de desembolso inmediato, dice Selec, para mantener su cuenta siempre vacía y evitar que Ecuador recupere los fondos luego de la entrega de los generadores chatarra. Progen compró generadores viejos para venderlos a Ecuador. Sus directivos y los de la empresa Astrobrixa dirigieron las inspecciones y evitaron mostrar la chatarra. El expediente judicial en Ecuador confirma que los técnicos verificaron, el administrador del contrato y el gerente de Termopichincha acudieron a la empresa que vendió los equipos viejos y fue la proveedora de Progen, como informa Hernán Higuera. Ha quedado claro y documentado que al menos 21 generadores aún embalados son equipos viejos comprados por Progen a Apollo Electric, una empresa en Texas, Estados Unidos, que se dedica a reciclar y vender equipos y piezas de generadores usados. Televistazo reveló el costo por unidad por el que pagó Progen y el precio 8 veces mayor al que le vendió al Ecuador. Apollo admitió incluso que eran generadores que no estaban completamente ensamblados. En el expediente judicial que Fiscalía llama caso Apagón, se confirma que 8 funcionarios de la Comisión Técnica del Contrato viajó a Estados Unidos a verificar la cantidad y calidad de los equipos Progen. 2 lugares en Houston, Texas y 1 en Tampa visitaron. De regreso a Ecuador, el exgerente de Termopichincha, Byron Orozco, Carlos Villasís, subgerente de producción, y Mauricio Casillas, administrador del contrato, plasmaron en sus reportes que visitaron Apollo, la empresa de generadores viejos. Eso está en documentos que son parte del expediente. 3 miembros de la Comisión Técnica de Verificación integrada por Celso Sánchez, Nelson Castro y Luis Flores debían hacer el informe para que Progen pueda mover esos equipos y cobrar el primer pago. En sus versiones, solo Celso Sánchez admite que vio equipos viejos. Los demás no mencionaron irregularidades en la inspección, aunque ahora se sabe que hay un video en el que exhiben su miedo por las presiones para pagar a Progen. Las versiones de algunos técnicos que viajaron a Estados Unidos a verificar los equipos coinciden en que Andrew Williamson, Carla Saúd y Walter Manrique de Astrobrixa, representantes de Progen, pusieron las reglas para esa inspección. Quitaron los celulares a los técnicos y proporcionaron una cámara para las fotografías. Se negaron a quitar las cubiertas de los generadores y solo permitieron fotos de máquinas muestra. Al terminar la verificación, a la cámara de fotos de Progen se le descargó la batería y fue devuelta a los directivos, que ofrecieron enviar posteriormente las fotos. Evidentemente, enviaron fotos de equipos nuevos. Esto relata Marlon Casillas, administrador del contrato, en su versión. Así Progen evadió las inspecciones y los informes. Y mucha atención, amigos, porque 15 provincias tendrán suspensiones temporales del servicio eléctrico. Desde el Ejecutivo insisten en que los cortes se responden a una planificación preventiva para evitar problemas mayores en el sistema eléctrico nacional. Nos enlazamos ahora con Carla Delgado, quien está en el norte de Quito. Carla, te saludamos a esta hora. ¿Cuántas empresas proveedoras del servicio eléctrico se han acogido a esta disposición? Juan Carlos, buenas noches. Son 7 las empresas proveedoras de servicio que se acogieron a esta disposición. Una de estas, por ejemplo, es la empresa eléctrica Quito. Y también les comentamos que cada una de estas empresas, por ejemplo, ha publicado ya sus cronogramas para que la gente sepa cuándo les van a cortar. Pero tenemos que decirles que solamente son 4 horas al día y son más o menos 54 cantones los que tendrán estos cortes. Pero nosotros les hemos preparado una información más ampliada en el siguiente reportaje. Los cortes programados de energía vuelven al país. Esta vez las suspensiones del servicio eléctrico alcanzarán a 54 cantones de 15 provincias. El gobierno argumentó que serán parte de los trabajos preventivos y de mantenimiento que ejecutan las empresas distribuidoras frente a los efectos del fenómeno del Niño. Según el Ministerio de Energía, las intervenciones buscan fortalecer el sistema eléctrico nacional y evitar afectaciones mayores durante la temporada invernal. Los trabajos incluyen repotenciación de redes, modernización de infraestructura e incorporación de nuevas líneas de transmisión. Según se anunció en un comunicado, los mantenimientos se realizarán en 2 fines de semana, el 30 y 31 de mayo y el 6 y 7 de junio. Los cortes tendrán una duración de aproximadamente 4 horas y estarán a cargo de 7 empresas distribuidoras en todo el país.
En Quito, por ejemplo, las suspensiones del servicio irán desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. En sectores como Alangací, Las Retamas, Barrio Nuevo y la Villa Flora. Mientras que en Guayaquil los trabajos alcanzarán a 60 sectores. Solo el sábado están previstos cortes entre la 1:30 y las 4:30 de la tarde. En Cuenca también se han programado interrupciones en 3 sectores. El gobierno asegura que estas acciones son necesarias para garantizar la continuidad del suministro eléctrico en los próximos meses. El gobierno ha dispuesto que los días en los que existan desconexiones programadas no sean cobrados en las planillas eléctricas de los usuarios afectados. Desde el Ejecutivo se insiste en que los trabajos responden a una planificación preventiva para evitar problemas mayores en el sistema eléctrico nacional. Así es, ya lo escucharon ustedes. Estos cortes serán en 12 provincias y por ahora lo que ha establecido el gobierno es que solamente sean de hasta 4 horas. Tú tienes más información en estudio. De hecho, más adelante vamos a seguir tratando este tema que mantiene atentos a los televidentes, sobre todo en las localidades donde se van a aplicar estos cortes que arrancan este sábado 30 de mayo. Gracias, Carla, por la información. Elvis Esteban Quevedo es el tercer fallecido de la cárcel El Encuentro. Según un comunicado del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, murió por una pancreatitis, pero ese anuncio se hizo cuando el cuerpo aún estaba en la morgue de Santa Elena sin que se le realice la autopsia. Estefanía Arias viajó a esa provincia y tiene los detalles del caso. Elvis Esteban Quevedo Chitacapa falleció el miércoles en la cárcel del Encuentro. Menos de 24 horas después, el SNAI emitió un comunicado en el que afirma que la causa de la muerte fue una pancreatitis. Lo extraño es que el SNAI informó la causa de la muerte sin que exista aún un reporte oficial por parte del médico forense. Es más, cuando el informe del SNAI se hizo público, la autopsia ni siquiera había comenzado. Quevedo, de 23 años, era oriundo de Machala y fue trasladado a esta prisión de máxima seguridad en febrero de este año. Según registros judiciales, tenía 3 procesos penales por tráfico ilegal de drogas y aún no tenía una sentencia ejecutoriada. Se trata del tercer deceso de este centro de máxima seguridad desde su inauguración. El primer recluso murió el 13 de abril luego de ser llevado al hospital de Santa Elena debido a un problema hepático. Y el 15 de mayo el gobierno confirmó que otro interno falleció por tuberculosis pulmonar. Sin embargo, el caso de Quevedo coincide con la denuncia del Comité de Familiares Privados de Libertad, que alertó el traslado de 35 internos del Encuentro a la cárcel regional de Guayaquil por un brote de esa enfermedad. Denuncia que el ministro John Reinberg volvió a negar. Lamentablemente tenemos el hecho ayer que no tiene que ver con ninguna enfermedad, no tiene que ver con tuberculosis, pero ninguna enfermedad infecciosa, ni que pueda llevar a un contagio dentro del centro penitenciario. El SNAI también descartó un brote y señaló en el mismo comunicado que el Ministerio de Salud realiza vigilancia sanitaria y evaluaciones médicas periódicas en los centros de privación de libertad. El exministro de Salud, José Ruales, advierte que la falta de actualización de las gacetas de tuberculosis puede impedir que se mida a tiempo lo que ocurre en las cárceles. La última publicación oficial llega solo hasta la 5ª semana de 2026, mientras los casos en cientos de reos se multiplicaron en los últimos años. María Gabriela Carpio con un registro de sus declaraciones en el programa Contacto Directo. Para los expertos, el problema no está solo en cuántas personas tienen tuberculosis, sino en cuánto sabe el país a tiempo sobre el avance de esta enfermedad. En la página web del Ministerio de Salud, la Gaceta Específica de Tuberculosis 2026 aparece publicada solo hasta la semana epidemiológica 5, es decir, hasta la primera semana de febrero, lo que indicaría un retraso de al menos 15 semanas. Ese es el reporte regular que permite ver semana a semana los casos nuevos notificados de forma descriptiva. Y esa falta de actualización es la alerta que levanta el exministro de Salud, José Ruales. Es verdad que el año pasado se hizo un tamizaje de la tuberculosis donde se detectaron alrededor de 800 personas más, pero todavía falta investigar al 30%. Es extraño que el Ministerio de Salud, a partir del mes de enero, una vez que salió esta información, dejó de publicar las gacetas epidemiológicas sobre tuberculosis.
Hasta febrero de este año, el Ministerio de Salud informaba públicamente que 9.142 personas fueron diagnosticadas con esta enfermedad en 2025, una cifra mayor a la registrada en 2024, cuando se reportaron 5.476 casos. Pero la situación más crítica radicó en las cárceles. Solo el año pasado, cerca de 2.600 reos contrajeron tuberculosis. De ellos, 609 fallecieron. Y esto ha aumentado de manera dramática, de 461 privados de libertad a 2.573 en la actualidad. De ellos, 1.863 están en la provincia del Guayas. Pese a esto, las autoridades insisten en que actualmente no existe epidemia por esta enfermedad. Televistazo consultó al Ministerio de Salud cuál es la cifra actualizada de tuberculosis en 2026, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Ecuador y Perú ejecutarán operaciones militares espejo en la frontera para combatir la minería ilegal, el narcotráfico y otros delitos conexos. Paul Romero informa que las Fuerzas Armadas intercambiarán información de inteligencia para operaciones en áreas de interés binacional. Las Fuerzas Armadas de Ecuador y Perú realizarán operaciones coordinadas en la frontera común contra la minería ilegal, narcotráfico, tráfico de armas, entre otros delitos. Fue parte del acuerdo que firmaron este jueves los ministros de defensa de los dos países que se reunieron en Arenillas del Oro, frontera con Perú, con los mandos militares. Para las operaciones de espejo se fortalecerá el intercambio de información de inteligencia militar tras identificar 5 zonas consideradas de interés binacional. Acuerdos concretos para trabajar de manera conjunta como pueblos hermanos en pro de luchar contra toda la criminalidad y tipos de delitos que estamos enfrentando y que de manera conjunta les haremos frente de manera firme y decidida. Y la idea es que estas estrategias se sostengan en el tiempo, es parte del compromiso, el seguirnos reuniendo, el seguir intercambiando información. Los ministros no precisaron los sectores específicos de intervención en los más de 1.500 kilómetros de frontera común, tampoco el número de uniformados, tiempo y fecha para las operaciones coordinadas. Sin embargo, Inteligencia Militar ha identificado varios sectores de minería ilegal en la frontera sur, en donde se disputan el control de la cordillera del Cóndor entre grupos armados ecuatorianos, los choneros, los lobos, con los trujillanos y los pulpos de Perú, con violentos enfrentamientos, sicariatos y extorsiones. El punto más conflictivo de la frontera sur está entre Chinapinza, Zamora, Chinchipe y Condorcanqui en el departamento del Amazonas. Desde Perú también ingresa a Ecuador droga y armas de contrabando de las organizaciones criminales transnacionales. Y precisamente en los últimos días en Morona, Santiago y Napo, la Brigada de Selva 17 del Ejército ha ejecutado 52 operaciones contra la minería ilegal, que continúa siendo una amenaza en la Amazonía por la contaminación del agua, los daños ecológicos y también las actividades ilícitas. Hernán Higuera actualiza la información sobre estas intervenciones. La estrategia militar no siempre es la misma y todo depende de la información previa sobre la ubicación de mineros ilegales que se desplazan de un sitio a otro para seguir contaminando. Y si en el día se esconden, entonces los soldados atacan por la noche. Es una guerra que no termina. Son miembros de la Brigada 17 Pastaza que en San Pedro de Muchucausay, Quimsacocha y Alto Puzuno, cerca a Tena, inhabilitaron 3 máquinas y 3 clasificadores, motores de luz e incautaron 500 galones de diésel. Debilitar esas estructuras económicas criminales no es un trabajo fácil. En 5 meses han sido en total 52 operaciones en Morona, Pastaza y Napo. Han dejado 58 excavadoras destruidas y 4 decomisadas. Motores de succión, clasificadoras explotadas y según los cálculos militares, eso representa $7.400.000 de afectación a la minería ilegal. En Napo, sectores como Misaguayí, Punino y Punicotona son permanentemente invadidos por grupos armados que se instalan en campamentos como estos, para con uso de 2 excavadoras sacar metales. Según los militares, hay complicidad de líderes indígenas. Las unidades militares han identificado la presencia de presuntos integrantes de grupos de delincuencia organizada, quienes operarían con el apoyo y resguardo de las comunidades indígenas. Pero no es el único delito que se combate en la Amazonía. También el tráfico de especies animales y de madera obligan a operaciones constantes para resultados como este, en el que se detuvo 960 tablones de ceibo, palo sangre y matapalo, que salen a las grandes ciudades del Ecuador a un costo de $4.800 aproximadamente.
19 personas fueron detenidas durante los 37 allanamientos ejecutados en el operativo Apolo 19, desarrollado en Guayas. Las intervenciones se ejecutaron durante la madrugada de este jueves en varios sectores del sur de Guayaquil y Durán. Según las autoridades, los aprendidos estarían vinculados a los grupos criminales Chone Killers, Los Fatales, Águilas, Mafia 18 y Tiguerones. Durante las intervenciones también se decomisaron 20 bloques de droga, 4 planchas de marihuana y más de 1.000 envolturas destinadas al microtráfico. Además, fueron incautadas 16 armas de fuego y se recuperaron 4 vehículos y 22 motocicletas reportadas como robadas. La guerra contra las mafias toma una forma poco común, la de billetes cayendo desde el cielo sobre el norte, centro y sur de Guayaquil. Se trata de una estrategia de las Fuerzas Armadas para conseguir información que permita capturar a cabecillas de los grupos de delincuencia organizada. Merlin Ochoa está en la cooperativa San Francisco para explicar cómo funciona esta modalidad. Merlin, ¿cuán efectiva es esta medida? Adelante. Juan Carlos, amigos televidentes, muy buenas noches. Bueno, hasta ahora son 76 casos confirmados dentro de este plan de recompensas. Y ahora, como tú dices, estamos en la cooperativa San Francisco, que queda en el kilómetro 16 de la vía Guayaquil-Daule. Y este fue uno de los sectores que durante la tarde fue recorrido por los militares durante un helicóptero. De hecho, lo que vamos a ver en este momento son billetes falsos que se lanzaron. Ahí hay información del plan de recompensas 131, que es la entrega de información a cambio de dinero. ¿Información de qué? De armas, de explosivos, de droga o cabecillas de las organizaciones narcocriminales, incluso información de sus escondites. Nosotros hicimos un reportaje sobre este recorrido que, como tú bien indicas, no solo fue aquí en el norte, también en el centro y sur, sobre todo en estos lugares donde hay la presencia de estas organizaciones delictivas. Billetes de $100 caían desde un helicóptero militar sobre varios sectores del norte, centro y sur de Guayaquil. Pero no eran reales, eran panfletos. La tarde de este jueves, por primera vez en Guayaquil, se ejecutó una campaña aérea para promocionar el plan de recompensas 131, una estrategia que busca convertir a los ciudadanos en aliados de la lucha contra las mafias. Los billetes falsos llamaban la atención por su apariencia, pero muchos ciudadanos los recibían con cautela y hasta con temor. El mensaje era claro: el gobierno ofrece recompensas económicas a quienes entreguen información que permita desarticular estructuras criminales. Cualquier ciudadano puede entregar información de manera reservada a través de la línea gratuita 131, el correo informa@recompensas131.org o las plataformas oficiales del programa. Desde octubre de 2023, el plan de recompensas 131 opera en Ecuador con apoyo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y cooperación internacional de Estados Unidos. La campaña no solo fue aérea, también terrestre, porque se están colocando y pegando panfletos en las paredes y postes. Vamos a entrevistar al coronel, que es el jefe de operaciones de esa Fuerza de Tarea Conjunta Guaya. Hasta ahora son 76 casos, ¿verdad? Pero ¿cuántas llamadas reciben? ¿Cómo concretan? ¿Y cuáles son los casos más emblemáticos? Reciben alrededor de 20 llamadas. Se concretan con analistas militares y policiales y con eso se procede a planificar y ejecutar operaciones militares que se han concretado con la captura de varios GDOs y líderes de grupos organizados como los Lobos, miembros de los comandos de la frontera y también del grupo irregular armado del Frente Oliver Sinistero. Ahora 76 casos, ¿cuáles son los más, emblemáticos que ustedes han podido conseguir? Uno que podemos mencionar es el Colón Pico, un cabecilla comprobado de la organización delictiva Los Lobos. ¿Cuánto se ha pagado hasta ahora en estos 3 años?
En estos 3 años hemos tenido un pago más o menos de $1.250.000 dependiendo del caso y del tipo de información. Existe mucho temor, de hecho cuando estaban repartiendo ustedes, la gente no quería recibir. ¿Cómo hacen para que no haya este malestar o duda? Bueno, el 131 es un sistema seguro, completamente confidencial y anónimo. Eso garantiza que todas las personas que nos faciliten la información no tengan ningún problema. Y eso también garantiza que se analice la información, se haga operaciones y podamos devolver la paz y la tranquilidad a todos los ecuatorianos. Okay, muchísimas gracias, coronel. No sé si Juan Carlos tienes alguna consulta. Merlin, este año lo mencionaba, se han registrado 76 casos que ya fueron cerrados por medio de este plan, pero ¿cuántos se han reportado desde el año 2023 cuando inició este plan del 131? Este plan de recompensas 131 tiene un promedio de 20.000 llamadas al año y de hecho se concretan cerca de 100 casos, depende mucho de que se confirme la captura o que se encuentre alguna evidencia como droga, armas y explosivos. ¿Y cómo se evalúa, Merlin, la información? ¿Quiénes la revisan y cómo se determina, por ejemplo, el valor de esas recompensas? Muy interesante esa pregunta porque esta información es recibida por personal de inteligencia militar y policial. Ellos reciben la información, hacen la investigación, van al lugar, pero una vez que se concreta la captura o se encuentra un hallazgo es cuando se hace el pago completamente registrado, o sea, de una forma en donde las personas no necesitan dar sus nombres, sus apellidos. La información que tiene que ser confirmada, verificada y que dé resultados para que ellos puedan recibir el dinero de forma anónima. Eso es un poco la información desde acá, desde el norte de Guayaquil. Buenas noches. Una estrategia diferente para combatir o intentar combatir a la delincuencia y a los grupos del narcotráfico. Gracias, Merlin, por tu informe desde el norte de Guayaquil. Vamos a temas internacionales porque Estados Unidos y Canadá endurecen los controles en los aeropuertos para impedir la entrada de viajeros desde 3 países africanos por los contagios del virus de ébola. La Organización Mundial de la Salud alerta que 11 naciones de África están en riesgo y 2 ya cerraron sus fronteras terrestres. El aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York se suma a los de Washington, Houston y Atlanta en limitar a viajeros desde África. Y pasajeros que lleguen de República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur podrán entrar solos si son ciudadanos estadounidenses, luego de someterse a un control sanitario si es que han estado en esa región hasta 21 días antes de su arribo. Ocurre lo mismo con Canadá. Solo aceptarán a connacionales y extranjeros con residencia permanente. Estados Unidos impone además otra restricción. Si un ciudadano norteamericano enferma de ébola en África, será llevado a instalaciones especiales en Kenia para recibir tratamiento y hacer su cuarentena. El secretario de Estado Marco Rubio declaró que no permitirán en ningún caso que el ébola entre al país. Uganda y Ruanda, vecinos de República Democrática del Congo, cerraron hoy sus fronteras terrestres. Tienen límites con la región oriental de ese país, que es la más afectada, donde los casos sospechosos son más de 1.000 y los muertos llegan a casi 240. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que son 11 los países africanos alrededor de República Democrática del Congo los que están en riesgo por la rápida dispersión del virus y que el brote avanza más rápido que las acciones de contención, por lo que la ayuda internacional sigue llegando por toneladas, incluidas pastillas potabilizadoras para el agua, desinfectantes y equipos de protección individual para médicos y enfermeros que atienden a los pacientes. El INAMI advierte que ya se registran condiciones meteorológicas para la propagación de incendios forestales en Ecuador. La poca humedad en el ambiente y las altas temperaturas son factores que recaen especialmente en Guayas, Loja e Imbabura. Diego Puente con el reporte. Hasta este domingo se mantendrán las altas temperaturas durante el día en el litoral ecuatoriano y gran parte de las provincias de la sierra, según pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Esta y otras condiciones pueden facilitar la propagación de incendios forestales. Nosotros emitimos alertas cuando identificamos justamente estas condiciones.
altas temperaturas, un ambiente seco, ausencia de lluvias. En la alerta meteorológica 38 del INAMI ya se establecen lugares propensos para estos eventos. Provincia de Loja, donde ya durante los últimos días hemos tenido un incendio forestal activo, en la zona de Imbabura, mientras que en la región litoral de la provincia de Guayas ya comienza a presentar algunas condiciones para que se puedan presentar ese tipo de amenazas. En monitoreos satelitales se observan puntos de calor extremos que se asocian a incendios forestales. En la costa, las máximas temperaturas oscilarán este fin de semana entre 31 y 32 grados, pero habrá picos de calor y se esperan temperaturas de hasta 35 grados en zonas de Guayas, Santa Elena y El Oro. En la sierra, las máximas temperaturas serán entre 22 y 24 grados, pero en zonas puntuales los registros han sobrepasado esos números. En el sector de Tababela y en la zona de Valles, incluso la temperatura en estos días ha llegado hasta 28 grados centígrados. Desde junio hasta septiembre, se prevé que en el país se viva una época seca que puede influir en el aumento de incendios forestales. En 2025 hubo 2.202 incendios que consumieron 16.921 hectáreas. Cumandá fue uno de los cantones más golpeados por el último temporal en Chimborazo. El desbordamiento de ríos destruyó vías, aisló cultivos y mantuvo en alerta a decenas de familias. Ahora, ante la posible llegada del fenómeno de El Niño, las autoridades intentan reforzar los puntos más vulnerables para evitar nuevas emergencias. Entre marzo y mayo, Chimborazo registró 87 emergencias por el temporal. Uno de los cantones más golpeados fue Cumandá, donde las lluvias dejaron carreteras rotas, cultivos destruidos y ríos que todavía generan temor. Ahora, ante la posible llegada del fenómeno de El Niño, el cantón busca reforzar sus zonas más vulnerables. En el sector La Isla, maquinaria de la prefectura y el municipio trabajan en la vía que conecta Cumandá con Bucay en Guayas. En marzo, el desbordamiento del río Chimbo arrasó con cerca de 200 metros de esta carretera. Los trabajos buscan elevar la vía y reforzar sus bordes con muros de contención. Se reconformó toda la estructuración de la vía, se generó una protección direccionada a unos 80 metros de la vía con enrocado. Pero el temor sigue presente en otras zonas. En el recinto producción agrícola, las huellas de los desbordamientos todavía son evidentes. Más de 30 hectáreas de cacao, banano y potreros quedaron rodeados por el agua. Todas las noches casi ni hemos dormido porque el sonido del río era demasiado fuerte y parecía que ya iba a subirse por encima de la carretera y llegar a las casas. La preocupación también alcanza a la zona urbana, donde el municipio reconoce que los ríos Chimbo y Chanchan necesitan intervenciones urgentes. Debemos realizar un trabajo, en este caso un dragado, para que no exista afectaciones posteriores una vez que se dé el fenómeno del Niño. Según el alcalde, ya existen acercamientos con la prefectura para ejecutar estos trabajos de manera conjunta. Y en la parte alta, los deslizamientos también ponen en alerta. En abril, la vía Balvanera Payatanga-Cumandá soportó grandes derrumbes. Hubo cierres de vías de hasta 8 días entre la costa y la sierra. Actualmente, la empresa encargada del mantenimiento limpia las quebradas, construye muros y estabiliza taludes en 8 puntos críticos de esta carretera. India gana espacio en la agenda política y comercial de Ecuador. El fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, la apertura de su embajada en Quito y el interés por ampliar el intercambio económico marcan una nueva etapa entre ambos países. La Federación Ecuatoriana de Exportadores mira la coyuntura como una oportunidad para concretar incluso un acuerdo comercial, como lo informa Diana Bermejo. Ecuador dirige su mirada hacia India, el país más poblado del mundo y con una economía emergente de talla global. En el ámbito diplomático, esa nación inauguró su embajada en Quito en noviembre del año pasado y esta semana se presentaron las cartas credenciales de Anita Shukla, la primera embajadora india en Ecuador. La Cancillería marcó este hecho como un hito histórico que refleja el excelente estado de la relación bilateral y su amplio potencial. Esto ocurre a la par de que el presidente Daniel Noboa anunciara la compra masiva de medicamentos a la India en el informe a la nación del pasado 24 de mayo. Pero esa ventana política se traduce en una oportunidad comercial. Así lo aseguró Javier Rosero, presidente ejecutivo de FedExport. El Comité de Cooperación Económica que ya estaba establecido con India, la intención de lo que tenemos de entendimiento es que se reactive y de esa reactivación el resultado inmediato, por lo menos en nuestra opinión, tiene que ser ir hacia una negociación de un acuerdo limitado,
pero que sea potente en términos de los productos que ambos países necesitamos. Por lo pronto, Ecuador compra más a India de lo que le vende. La balanza comercial en 2025 fue deficitaria en $377 millones y las exportaciones se redujeron a la mitad comparadas con 2024. Actualmente este mercado recibe alrededor de 50 productos ecuatorianos, los principales madera y sus manufacturas, cacao en grano, minerales y metales. Y desde ese país se importan vehículos y partes, productos farmacéuticos y aparatos mecánicos. Si bien es cierto, cacao ya ha abierto las puertas, pero hay otros productos de la gama agrícola y agroindustrializada que podrían tener un potencial. Lo importante es que circunscribamos esta eventual negociación. El Ministerio de la Producción dijo a Ecuavisa que la potencialidad del Ecuador con respecto a la India está en la agroindustria, en el sector pesquero y acuícola, pero también hay áreas sensibles como la automotriz y textil, que el gobierno deberá analizar antes de establecer las bases de un eventual acuerdo comercial. Se conoce que la Presidencia de la República planifica un viaje de alto nivel a India. Sin embargo, la Cancillería aún no ha confirmado esa información. Ministros de Seguridad y cancilleres de 5 países se reunieron este jueves en Chile para una cumbre sobre la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. El presidente chileno José Antonio Kast inauguró el evento Compromiso de Santiago para definir acciones en materia de coordinación fronteriza y cooperación institucional. Por Ecuador participó la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, junto a autoridades de Chile, Perú, Bolivia y Argentina. Para acá, por favor. Está incluido el delito. ¿Quieres sabotear las elecciones? Mundo. Faltan 3 días para las elecciones generales en Colombia y la expectativa se centra en si la tendencia de izquierda de Gustavo Petro puede retener el poder con el candidato Iván Cepeda o si habrá un giro hacia la derecha política. Más de 1 millón de electores votan desde ya en consulados y embajadas en el extranjero. 40 millones de colombianos están llamados a las urnas este domingo dentro de ese país y 1,5 millones vota desde inicios de esta semana en el exterior. Este voto anticipado se realiza en consulados y embajadas de 67 naciones y es la antesala de una elección presidencial cuya campaña está en los momentos finales. Por ley, los candidatos ya no pueden hacer eventos masivos, de ahí que la mayoría tuvo sus cierres en el fin de semana. Tampoco se pueden publicar encuestas. El oficialista Iván Cepeda, que sigue la línea de Gustavo Petro, ha estado arriba en casi todos los sondeos y cree que ganará en primera vuelta, que será el segundo presidente de izquierda en gobernar Colombia y mantener la política de paz total y diálogos con grupos insurgentes. El ultraderechista Abelardo de la Espriella, un outsider en la política colombiana, asegura que si gana, gobernará con mano dura, pero que no buscará una reforma legal que reinstale la posibilidad de la reelección presidencial. Ha dicho que terminado su periodo se retirará. Está junto a la senadora uribista Paloma Valencia entre los más opcionados de pasar con Cepeda a una segunda vuelta. Ella ha intentado acercarse a las tendencias de centro. Es una de las figuras más visibles de la oposición a Gustavo Petro en el Congreso colombiano y planea poner fin a los diálogos de paz con grupos armados. La lucha contra la inseguridad por la actividad guerrillera del ELN y disidencias de las FARC es uno de los principales retos para el próximo gobierno, luego del recrudecimiento de los ataques, sobre todo este año, que en abril, por ejemplo, experimentó una escalada con más de 30 atentados que dejaron 21 muertos. La Junta de Paz creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra inactiva y sin financiamiento para la reconstrucción de la Franja de Gaza. Medios internacionales revelan que, aunque el organismo continúa existiendo formalmente, está paralizado debido a la falta de aportes económicos y la ausencia de condiciones políticas y de seguridad para operar en Gaza. Han pasado 4 meses desde la creación de la denominada Junta de Paz, impulsada como parte de un plan internacional para la reconstrucción de Gaza, tras el alto el fuego entre Israel y el grupo Hamas. Sin embargo, la iniciativa, con 28 países miembros, permanece estancada. Según el medio Financial Times, el fondo oficial del proyecto administrado por el Banco Mundial tiene $0 depositados hasta mayo de 2026, pese a las promesas de reunir $17.000 millones.
De ese monto, 7.000 millones debían ser aportados por los países miembros y otros 10.000 millones por Estados Unidos. El entusiasmo internacional comenzó a disminuir cuando se conoció que un puesto permanente en el directorio costaba $1.000 millones y que Donald Trump tendría amplias facultades para administrar tanto los fondos como el funcionamiento del organismo. A esto se suma que el grupo Hamas aún no ha procedido con el desarme y que las tropas de Israel siguen en Gaza. Incluso anoche un bombardeo contra una vivienda dejó 10 muertos, entre ellos 4 niños, en una operación que según Israel acabó con 2 milicianos. De hecho, el Comité Palestino creado para administrar el territorio aún no ha podido operar dentro de la franja. La ONU, la Unión Europea y el Banco Mundial estiman que para la reconstrucción de Gaza se requerirá $71.400 millones durante la próxima década. El texto de un acuerdo tentativo entre Irán y los Estados Unidos espera únicamente la firma del presidente Donald Trump. Esta tarde, el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent dijo que se trata de un acuerdo de varias fases y que nada estará definido hasta que Irán abra por completo el estrecho de Hormuz y acceda a entregar sus reservas de uranio enriquecido, pero que todo va a depender de lo que quiera hacer Trump. Dijo que de ninguna manera aceptará un mal acuerdo para Estados Unidos. Y en los centros de detención para inmigrantes de Estados Unidos, 51 personas han muerto por diversas causas en poco más de un año. Una investigación revela que desde enero de 2025 se han registrado al menos 10 suicidios, evidenciando el aislamiento y graves fallas en la atención psicológica y la supervisión. Vistiendo una pijama a rayas y sandalias, Brian Rayo Garzón, de 26 años, camina de un lado a otro dentro de su celda en la cárcel del condado de Phelps, donde permanecía bajo custodia de ICE desde marzo de 2025. Aislado por COVID-19, pedía ayuda psicológica y suplicaba hablar con su madre. Intentó quitarse la vida usando una sábana alrededor del cuello. Poco después, los guardias lo encontraron inconsciente en su cama. Fue trasladado a un hospital de St. Louis, en Missouri, donde fue declarado con muerte cerebral en abril de ese año. Su caso se conoció esta semana, pero no es el único. También está el del cubano Daniel Dan González, fallecido en el centro de detención Stewart, luego de haber sido enviado a confinamiento solitario. En Camp East, Montana, en El Paso, el nicaragüense Víctor Díaz murió por suicidio. Y el mexicano Geraldo Lunas Campos falleció por asfixia durante una intervención de guardias. Su muerte fue catalogada como homicidio y actualmente es investigada por el FBI. Historias distintas pero con un mismo escenario. Centros migratorios estadounidenses señalados por aislamiento prolongado y negligencia. Una investigación de Associated Press revela que desde enero de 2025 se han registrado 51 muertes de migrantes, de las cuales 10 fueron suicidios. Pero el gobierno de Estados Unidos sostiene que los suicidios siguen siendo extremadamente raros y asegura que ICE mantiene protocolos de prevención, vigilancia y atención médica para las personas bajo su custodia. El SNAI permitió que Aquiles Álvarez firme un documento que le da el poder a sus abogados para que lo defiendan en el proceso de remoción que se sigue en su contra para sacarlo de la alcaldía de Guayaquil. Diego Cuenca informa cuál es el siguiente paso en el trámite de remoción. Este jueves, al municipio de Guayaquil, llegó el documento que desde la cárcel envió Aquiles Álvarez a la comisión de mesa que tramita la remoción en su contra. Lo pudo hacer luego de que uno de sus abogados logró ingresar a la cárcel del encuentro. En ese oficio, el alcalde escribió: encontrándome privado de libertad y en estricto ejercicio de mis derechos constitucionales, designo como mis apoderados y abogados defensores a los señores Ramiro García y David Norero, para que conjunta o indistintamente actúen en mi nombre y representación dentro del presente procedimiento administrativo de remoción. Ellos presentarán las pruebas de descargo que justifiquen la ausencia de Álvarez, para evitar que lo remuevan de la alcaldía, pues este jueves finalizaban los 10 días de plazo de la fase probatoria. Ahora la comisión tendrá que evaluar una prórroga para continuar con el proceso. La comisión de mesa tiene que reunirse para poder, hacer el siguiente paso. La concejal Ana Choes, que fiscaliza ese proceso, solicitó por escrito al SNAI que certifique el hecho de que Aquiles Álvarez fue notificado sobre la remoción en su contra, para que se cumpla el debido proceso. Se habla de nulidad del proceso, no puede
puede haber nulidad del proceso en cuanto no se hayan agotado todas las instancias. Entonces, por eso he notificado al SNAI que por favor me certifique para tener también los argumentos técnicos al momento que se presente el informe de la comisión en el Consejo Municipal. La comisión de mesa está integrada por 3 concejales afines al correísmo. Luego de que culmine la fase probatoria, tendrá 5 días para realizar el informe final. Si se cumplen los plazos, sería a finales de junio, cuando el Consejo Cantonal conozca ese documento del proceso de remoción, para decidir si Aquiles Álvarez continúa en la alcaldía de Guayaquil. El Consejo de la Judicatura identificó más de 150 hechos violentos desde 2024 en contra de jueces, fiscales, otros servidores judiciales y sus dependencias. La institución busca resguardo permanente de la fuerza pública en las dependencias para poder reducir los ataques. Fabiola Santana con las cifras. El Consejo de la Judicatura recogió en un informe los actos violentos que han sufrido funcionarios y dependencias judiciales en los últimos 2 años. Contabilizó 156 eventos, 3 ataques a la infraestructura que van desde la colocación de artefactos explosivos hasta disparos contra las edificaciones, 11 atentados contra servidores como agresiones físicas, atentados armados y sicariatos, y 152 amenazas de muerte con panfletos extorsivos, coacciones por plataformas digitales y por falsas alertas de bomba destinadas a forzar el desalojo de infraestructuras judiciales. Los últimos eventos ocurrieron hace 2 semanas cuando sujetos ingresaron al Consejo de la Judicatura de Santa Elena y dispararon contra el edificio, y en El Oro cuando una jueza de Santa Rosa fue asesinada mientras iba a un gimnasio sin sus custodios. Con la información recogida, la Judicatura buscará convenios con el Ministerio del Interior para tener resguardo policial permanente en las dependencias judiciales y con el SNAI para habilitar áreas seguras de audiencias telemáticas desde los centros de rehabilitación. Y 6 personas y 2 empresas del círculo familiar de alias Fito fueron sentenciadas esta mañana por lavado de activos dentro del caso Blanqueo Fito. El juicio está en suspenso para otras 11 personas que están prófugas. Fabiola Santana con los detalles de la sentencia. Un tribunal emitió las primeras sentencias por lavado de activos para parte del entorno familiar del cabecilla de los choneros extraditado a Estados Unidos, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito. 5 personas fueron sentenciadas a 10 años de cárcel. Su última pareja, Verónica Briones, los padres y un hermano de ella, también un hermano de Fito, mientras que un concuñado del cabecilla recibió la condena de 7 años. Sobre las 2 empresas juzgadas se ordenó la disolución y liquidación. Una de ellas era proveedora de botellones de agua de Select. En 14 días no consecutivos de audiencia entre abril y mayo, la Fiscalía dijo que probó la existencia de una estructura criminal basada en vínculos de consanguinidad, afinidad y confianza destinada al lavado de activos. Y tras el análisis de las transferencias recibidas y enviadas de su núcleo familiar, más la adquisición de 46 bienes como vehículos, muebles y enseres, la Fiscalía estimó el monto de lavado así: Verónica Briones, pareja de Fito, $1.9 millones, su padre Ángel Briones 1.9 millones, su madre Dolores Zambrano 8.4 millones, su hermano José Briones 3.4 millones, el hermano de Fito Yandri Macías 1.1 millones y el concuñado Jorge Peñarrieta $82,000. Además, las empresas juzgadas Ferromundo S.A. $108,000 y Queen Water $182,000. Sobre las empresas, la Fiscalía presentó una pericia tributaria que derrumbó su apariencia de legalidad, puesto que estaban sin clientes, sin proveedores compatibles, sin sustento de compras y con sobreestimación de gastos y valores. Según la Fiscalía, esta red operó entre 2016 y 2024 para lavar el dinero ilícito de los choneros. Aún falta juzgar a otras 11 personas prófugas y 2 empresas, entre ellos la esposa, hijos, padres y otros concuñados de Fito. Vamos a volver ahora con Merlin Ochoa, quien sigue en la cooperativa San Francisco, una zona de Guayaquil donde los militares llevan a cabo una campaña del plan de recompensas 131. Merlin, te consultamos qué mafias, qué grupos operan o intentan atacar ese sector y por qué es tan importante o estratégico para ellos.
Juan Carlos, en este sector hay presencia de la organización narcocriminal Los Lobos y es extremadamente estratégica porque San Francisco está ubicada frente a la Regional Guayas, diagonal a la Penitenciaría del Litoral, y aquí lo que están combatiendo son las mafias carcelarias. Estas mafias que tienen de una u otra forma conexión con estos reclusorios que están a pocos metros de esta cooperativa. Por eso este plan de recompensas, que esta campaña que se hizo desde un helicóptero arrancó aquí en esta cooperativa San Francisco, pero también se extendió al norte y centro de Guayaquil. Se lanzaban estos panfletos y estos billetes falsos con información relevante sobre esta campaña, recompensas 131. Pero también les quiero informar que en Machala se registró otro ataque con explosivos. De hecho, una mujer y 2 hombres están siendo investigados. Fabricio Lapo nos preparó un reportaje. En menos de 24 horas, Machala vuelve a quedar bajo el impacto de un ataque con explosivos. Esta vez la detonación ocurrió en el barrio 12 de noviembre en la parroquia Puerto Bolívar, donde una vivienda terminó con paredes y techos destruidos, además de graves daños estructurales. La onda expansiva también afectó ventanas y cubiertas de al menos 4 casas aledañas. Según moradores, el hecho se registró cerca de la medianoche cuando 2 sujetos lanzaron el artefacto y huyeron. Hace apenas un mes, criminales dejaron un taco de dinamita en el mismo inmueble. Aunque en esa ocasión no llegó a explotar por temor, la familia abandonó la casa. Los habitantes aseguran que el sector arrastra una escala de violencia. Solo en esta zona han ocurrido al menos 3 ataques con explosivos y varios asesinatos. Para las autoridades, estos hechos estarían relacionados con disputa entre bandas delictivas dedicadas a la extorsión. La policía siguió la pista de uno de los vehículos utilizados en los recientes ataques en la ciudad y este jueves capturó a una mujer y 2 hombres, entre ellos un menor de edad. Según Renato González, comandante zonal de policía, la mujer detenida contrataba vehículos mediante aplicaciones móviles para trasladar a quienes ejecutaban los atentados. Se entregaron las informaciones iniciales que nos permitieron llegar al domicilio de esta ciudadana. ¿Qué es lo lamentable? ¿Qué es lo asqueroso? ¿Qué es lo peligroso para nuestra sociedad? ¿Saben dónde tenía escondidos los explosivos? En la lonchera de su hija. Y las comunicaciones que tenía con su compinche era precisamente saca la lonchera para ir a dar otra vuelta. Solo entre enero y mayo de este año, Machala ha tenido 80 ataques con explosivos contra edificaciones. Esto es en Machala, pero regresando a Guayaquil, donde se está llevando a cabo esta campaña aérea y terrestre sobre el plan de recompensas 131. Vamos a entrevistar al coronel. ¿Cómo llamar? ¿Dónde entregar esta información? Es muy simple, hay que llamar al 131 o escribir al informa@recompensas131.org. Información clasificada y confidencial. ¿Quién evalúa estos datos y cómo hacen para ya concretar un operativo? La evaluación la realizan analistas militares, lo que permite planificar y ejecutar operaciones a través de las unidades militares como la Brigada de Infantería número 5 Guayas, que son las que obtienen los resultados que ustedes ampliamente los conocen y los han visto en los medios de comunicación. ¿Qué cabecillas hasta ahora han logrado encontrar a través de este plan de recompensa? Bueno, cabecillas de primer nivel tenemos Negro Lucho, alias La Muñeca, alias J, que han sido identificados y capturados y ahora se encuentran en la penitenciaría o en las cárceles del país. Muchísimas gracias, coronel. Sí les quería recalcar que hace pocos minutos estábamos con muchos militares, pero en este momento ellos están haciendo recorridos por todo este sector porque recordemos que aquí existe un poco las mafias carcelarias. No sé si Juan Carlos tienes alguna consulta. Sí, Merlin, precisamente ¿cuánto se ha pagado hasta ahora en este plan de recompensas? Bueno, hasta ahora, desde el 2023 ya suman 1.2 millones de dólares que se han entregado por diferentes información entregada. Y en lo que va del año, Merlin, ¿cuántos casos se han concretado por medio de este plan de recompensas? Hasta ahora
solo este año van 76 casos confirmados de operativos que se han podido concretar, pero el plan de recompensas recibe un promedio de 20.000 llamadas al año. ¿Información de qué? Narcotráfico, sicariato, minería ilegal y todos estos delitos como por ejemplo también terrorismo. Información que reciben los militares y es cotejada por inteligencia militar y policial. Una vez que se concretan los operativos, se capturan los cabecillas o se encuentran droga, armas o explosivos, se cancela el dinero de forma reservada. Muchas gracias, Merlin, por tu informe desde la cooperativa San Francisco. Gracias por seguir en nuestra sintonía, amigos. Tenemos más información. La tarde de este jueves se registró un siniestro de tránsito en la vía Y de Narupa, Loreto, esto es en Napo. Un bus de la cooperativa Baños perdió pista y se volcó a un costado de la carretera de la troncal amazónica. De forma preliminar, las autoridades reportan 6 fallecidos, entre ellos 2 menores de edad y más de 15 heridos. Bomberos de Tena, Archidona, personal médico del Ministerio de Salud y 3 ambulancias atendieron la emergencia. Los heridos fueron trasladados al hospital José María Velasco Ibarra. Las causas del siniestro aún se investigan. El radar digital. Atención amigos, vuelven los cortes de luz en distintas zonas del país, según el gobierno, por mantenimientos programados y preventivos frente a la inminente llegada del fenómeno El Niño en las próximas semanas. Un anuncio que en el transcurso de la tarde fue tomando fuerza entre los intereses de los usuarios digitales. Vamos entonces a profundizar en lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir con el servicio eléctrico. El Ministerio de Ambiente y Energía afirma que estos cortes se deben a trabajos de mantenimiento y modernización en la infraestructura eléctrica del país y también por la repotenciación en las redes ya existentes. Se incluye también la incorporación de nuevas líneas de transmisión, subtransmisión, además de los alimentadores primarios. Los cortes se van a aplicar durante 2 fines de semana. Este sábado 30 y domingo 31 de mayo. Y el siguiente fin de semana, es decir, el 6 y 7 de junio. Reitero esta información para que quede muy claro. Los cortes comienzan este sábado 30 de mayo, 31 de mayo el domingo y también el próximo fin de semana, 6 y 7 de junio. La duración, eso sí, puede variar. En algunas zonas será de 1 hora, mientras que en otras los cortes podrían ser de hasta 4 horas. Y precisamente revisamos algunos ejemplos sobre estos horarios. Hay cortes que comenzarán desde las 0 horas hasta las 3 de la mañana. También de 3:30 de la madrugada a 5:30 de la mañana, o por ejemplo de 8 a 11 de la mañana, e incluso en el caso de algunos lugares de Quito desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas, es decir, hasta la 1 de la tarde. En este caso 4 horas sin energía eléctrica. Pero ¿en cuáles provincias se va a suspender el servicio? En el caso de la costa, en las siguientes provincias, en los siguientes territorios: Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, también la provincia de El Oro. En el caso de la sierra, en las siguientes localidades: estamos hablando de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Azuay y también Loja. En la Amazonía ecuatoriana, en provincias como Orellana, también Sucumbíos y Morona, Santiago. Además, les muestro ahora el listado de las empresas distribuidoras encargadas de estos trabajos de mantenimiento y, por supuesto, de cortar el servicio eléctrico durante ese tiempo. La Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, también la empresa eléctrica Quito, Emil Norte, Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A., además la Empresa Eléctrica Riobamba S.A., Centro Sur, la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. La información de los lugares específicos donde se van a registrar estos cortes en las provincias que acabo de mencionar la pueden encontrar en la página web del Ministerio de Energía, www.ambienteenergia.gov.es. Reitero, www.ambienteenergia.gov.es.
En la página principal, de hecho, ya aparece este anuncio con la lista de las zonas donde será suspendido el servicio de energía eléctrica por provincia, los horarios y el trabajo específico que hará cada empresa eléctrica de distribución. Por ejemplo, esta es la imagen por la que ustedes, amigos, van a conocer a través de la página web del Ministerio de Energía los lugares donde se ejecutarán estos cortes. Precisamente ahí lo tenemos en pantalla. Esta es información real que ya está cargada en la página web del Ministerio de Energía. En el caso de Pichincha, sábado 30 de mayo de 2026, zona de cortes, Alangasí, sectores Las Retamas, tipo de trabajo, remodelación de la red de medio voltaje trifásica de 9 a 1 de la tarde. Reitero, esta es precisamente la lámina que ustedes van a tener dependiendo de los lugares y las provincias donde serán estos cortes. Y en ecuavisa.com también, amigos, tienen más datos sobre estos apagones. Se repito, comienzan dependiendo de la zona donde se vayan a ejecutar. Desde las 0 horas de este sábado 30 de mayo, ahí tienen la información y el código QR, por supuesto, para acceder a todos estos datos sobre esta nueva jornada de cortes de energía. Y para profundizar en este tema, nos contactamos ahora en vivo con Carla Delgado, que nos tiene más detalles sobre estos nueva suspensión, en este caso del servicio eléctrico. Carla, cuéntanos, esto se va a llevar a cabo en varios puntos del país, comienza este sábado 30 de mayo. Así es, Juan Carlos, y te cuento que justamente en horas de la tarde el ministro de Energía ha dicho que estos cortes no pueden sobrepasar las 4 horas. De hecho, acá en la sierra serán de 4 horas, pero en la costa, por ejemplo, habrá cortes de hasta 3 horas. El ministro, además, durante una entrevista, explicó que no se podrán repetir los cortes 2 veces en cada sector. Es decir, si a usted le cortan el servicio de energía eléctrica el sábado, ya no podrán hacerlo también el domingo. Se conoció además que el presidente Daniel Noboa, como medida de alivio, ha dispuesto que no se cobre la tarifa eléctrica correspondiente a los días en los que se hagan estos trabajos de mantenimiento y prevención en los 70 cantones, o al menos eso es lo que ha justificado el gobierno, o con lo que ha justificado el gobierno estos cortes energéticos. Pero la noticia, Juan Carlos, de estos cortes ya preocupa a la ciudadanía. Nosotros más temprano hablamos sobre todo con comerciantes y esto es lo que nos han dicho. Tendríamos que organizarnos mejor para nuestro local, ¿no? Y también sería para los hogares, que no solo nos perjudiquen los locales, sino en todas las áreas de los ciudadanos que tenemos acá. Claro, toca activar el generador que tenemos un generador de energía para poder cubrir lo que son las máquinas donde se almacenan los alimentos y donde está pues el tema de lo que es la pastelería y lo que es las tortas frías, que es lo más delicado para que no se nos vaya a dañar. No vamos a poder sacar batidos, jugos, tendríamos que madrugar más para hacer lo que es el encebollado. Sí, nos afecta mucho porque si los congeladores se enfrían se dañan los productos. Es la preocupación que expresan algunos comerciantes ya conociendo este anuncio del gobierno de esta nueva jornada de cortes de energía eléctrica. Carla, ¿pero estos apagones serán solo en la mañana? No, Juan Carlos. De hecho, los apagones van a ser en la madrugada, pero sobre todo en Esmeraldas, pero también en Guayas. Esto es lo que se conoce por ahora y reiteramos que por ahora máximo los cortes deben ser de 4 horas. Sí, aproximadamente entre 1 y 4 horas. Vamos a seguir muy pendientes de nueva información que se pueda generar desde las instituciones del sector eléctrico sobre estos cortes. Gracias, Carla, por darnos más detalles sobre lo que está ocurriendo. Y pueden ingresar, amigos, reitero, a nuestra web ecuavisa.com para conocer detalles de los horarios y lugares donde se van a ejecutar a partir de este sábado 30 de mayo la suspensión del servicio eléctrico. En los ríos, los campos maiceros ya activan medidas preventivas ante la llegada del fenómeno El Niño. En buena fe, los agricultores abren zanjas de drenaje y preparan el suelo para enfrentar lluvias que, según advierten, podrían inundar miles de hectáreas y afectar el abastecimiento para la industria avícola y porcina.
La posible llegada de un fenómeno de El Niño ya cambia las rutinas en los campos maiceros de Los Ríos. Tras una declaratoria de alerta amarilla preventiva, los productores de la provincia, que concentra el 43% de la producción nacional de maíz, activaron medidas para evitar que las lluvias conviertan los cultivos en extensas zonas inundadas. El temor no es menor. Los maiceros advierten que las precipitaciones podrían golpear hasta 120.000 hectáreas sembradas. En el cantón Buena Fe, la maquinaria ya trabaja sobre los terrenos más bajos. Una retroexcavadora abre zanjas de drenaje para intentar que el agua escape antes de ahogar los cultivos. La preocupación crece porque, según los productores, si el fenómeno se intensifica en una sola noche, podrían caer entre 100 y 180 milímetros de lluvia, una cantidad equivalente a todo un mes de invierno normal. Pero la prevención no solo se juega en las zanjas. En varios predios, los agricultores modifican la forma de preparar la tierra para que resista mejor el exceso de humedad. Después de cada cosecha, los restos de maíz ya no se queman. Ahora se trituran y se mezclan con el suelo para mejorar su composición orgánica y fortalecer los cultivos. El exceso de agua también puede abrir las puertas a enfermedades como Fusarium y otros hongos favorecidos por la humedad y las altas temperaturas. Por eso, los productores también buscan semillas más resistentes. Cerca del 85% del maíz que se produce en Los Ríos termina en la elaboración de balanceado para pollos, cerdos y gallinas ponedoras. Aunque la cosecha actual deja buenos resultados, los productores advierten que si El Niño llega con la fuerza que se proyecta, el impacto podría reducir la producción y obligar a buscar maíz en el mercado internacional. Ecuador inició el proceso para negociar un acuerdo de alcance parcial con República Dominicana. El año pasado, ese país fue el destino número 20 de las exportaciones no petroleras, con ventas por 148 millones de dólares. Pero ¿qué tan relevante es el mercado dominicano para nuestra nación? María Gabriela Carpio lo explica en el siguiente reportaje. Ecuador y República Dominicana firmaron el punto de partida, los lineamientos técnicos para empezar a negociar un acuerdo de alcance parcial. El documento fue suscrito por la viceministra de Comercio Exterior de Ecuador, Ivanova Cereceda, y el viceministro dominicano, Daniel Peña. Pero, ¿qué significa un acuerdo de alcance parcial? Esto implicaría que algunos de los principales intereses que tenemos desde el Ecuador a la República Dominicana y de Dominicana hacia el Ecuador pueden tener una preferencia arancelaria en esta primera fase de negociación, que después en el tiempo se puede profundizar en. Actualmente República Dominicana no figura como uno de los principales socios. En 2025 fue el destino número 20 de las exportaciones no petroleras. Ecuador le vendió 148 millones de dólares, mientras que las importaciones desde ese país alcanzaron 19 millones. Esa diferencia dejó una balanza favorable para Ecuador de 129 millones de dólares. A República Dominicana llegan más de 250 productos ecuatorianos y más de 510 empresas están vinculadas a esas exportaciones. Los principales envíos son tabaco y derivados, máquinas y aparatos eléctricos, camarón, flores, plástico y manufacturas. Según FedEx, por las exportaciones no petroleras ecuatorianas pagan alrededor de 17 millones de dólares al año en aranceles para ingresar a ese país. Por eso, para el sector exportador, el interés no solo está en vender más, sino en usar ese mercado como una vitrina hacia Centroamérica y el Caribe, debido a su ubicación geográfica y desarrollo logístico. Del otro lado, Ecuador importa desde República Dominicana productos farmacéuticos, cosméticos, máquinas, aparatos quirúrgicos y alimento para animales. Casi el 60% de esas importaciones son insumos usados para producir bienes en territorio ecuatoriano. Tecnología. A escala global, la industria de los videojuegos genera entre 250.000 y 522.000 millones de dólares al año. Manos ecuatorianas de desarrolladores, artistas y creadores de nuevas historias interactivas buscan poner la etiqueta de Ecuador en lo más alto. Jóvenes promesas del país lograron 9 premios internacionales en Brasil y Jorge Luis Vaquerizo nos cuenta más sobre la aventura detrás de estos videojuegos y el camino que están abriendo para la industria nacional.
Los equipos ecuatorianos Al Ajillo y Yakuza Pixel obtuvieron 9 premios internacionales, dejando en alto el nombre del país en la industria global de los videojuegos. Con sus proyectos Rogu y Embale. Ambos equipos compitieron contra equipos de 37 países, alcanzando el podio en 9 categorías y ubicándose como los creadores del mejor juego de Latinoamérica, mejor juego del año, Crazy Games, y listos para su lanzamiento, entre otros. Fueron premiados en la gala de Game Jam Plus Internacional 2026, celebrada en Brasilia, Brasil, a mediados de mayo. Entonces nosotros decidimos conocer sobre la cultura afroesmeraldeña, ya que no es nuestra, y viajamos de Esmeraldas, convivimos con la gente de Timbiré, de Selva Alegre, fuimos a casas culturales afroesmeraldeñas. Entonces es un proceso, para nosotros no solo es un proceso de hacer el juego atrás de la pantalla, es de conocer a la gente, de vivir, de escuchar las historias que queremos contar. Es la customización de los carros y de los personajes. Digamos, tú puedes comprarte trajes especiales como el del Cucurucho, trajes especiales como el del Diablo Uma, y asimismo al carro tú le puedes cambiar las llantas, le puedes cambiar las características del carro. Tanto Rogu como Embale están disponibles para descarga en plataformas como Steam y en sus páginas oficiales. Fueron 6 meses donde todos los fines de semana nos reuníamos a trabajar, poníamos de nuestro dinero para la comida, donde no veíamos a nuestras familias tan seguido por seguir este sueño. A la final creo que esto ha valido la pena. Los equipos nacieron, crecieron y representaron a la Fundación Open Lab Ecuador, organización que desde hace una década impulsa la construcción de una comunidad sólida de desarrollo de videojuegos en el país. El proceso de selección y acompañamiento de talentos contó con profesionales ecuatorianos en desarrollo web, programación, arte digital y composición musical, fortaleciendo la calidad de estos proyectos interactivos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. A 6 meses de las elecciones seccionales, el Metro de Quito volvió al centro de la polémica. Alertas lanzadas sobre supuestos problemas de mantenimiento desde la Asamblea Nacional. La promesa de una extensión desde el gobierno y una investigación previa abierta por Fiscalía generan una nueva disputa política y técnica. En medio de un periodo electoral que definirá las autoridades seccionales del país, entre ellas la de Quito, la obra de movilidad más ambiciosa de la capital, el metro, entró en disputa. El presidente de la República, Daniel Noboa, puso el tema sobre la mesa durante su informe a la Nación, en el que ofreció ampliar la línea actual, excluyendo de ese proyecto al municipio. La ampliación del metro de Quito también, por nuestra propia mano, también iniciará en este periodo. La capital merece tener transporte público de primer nivel. 3 días más tarde, la disputa fue a la Asamblea. Ahí la bancada oficialista denunció fallas en la operación del metro y se basó en un informe de la constructora Gallomeda, empresa a la que se le adjudicó el perfilado de carril de la primera línea metro de Quito. El asambleísta Javier Ordóñez advirtió de un posible colapso por falta de mantenimiento. Desde esa bancada no se anunció un proceso de fiscalización en ese caso. Es el desgaste crítico de las rieles que tienen hoy el metro de Quito. Existe también pérdida del perfil de la vía, gravísimo. Se está desprendiendo el material de la vía, se está rompiendo la riel. Por lo pronto, el Cabildo evita una respuesta política ante las propuestas y denuncias desde el oficialismo. Los técnicos del metro defienden la obra y explican que los documentos responden al contrato de reperfilado de los 22 kilómetros de la obra, realizado como parte de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, y que las observaciones fueron atendidas oportunamente. Evidencia que Metro está realizando el monitoreo permanente y mantenimiento especializado de forma técnica y responsable. Tenemos 200.000 viajes diarios que prueban que el metro está funcionando correctamente. Pero Ordóñez cree que garantizar la operación del metro de Quito y la seguridad ciudadana sobrepasa el ámbito municipal, por lo que dijo alertará a todas las entidades de control del Estado, incluyendo al presidente de la República. Porque ante la negligencia de Muñoz
La Constitución obliga al Estado a proteger la vida, la seguridad y la adecuada prestación de los servicios públicos. La Fiscalía ya abrió una indagación por posible peculado relacionado al Metro de Quito y pone así más presión sobre el municipio encabezado por Pavel Muñoz, quien ha anticipado su intención de optar por la reelección y en varias oportunidades ha defendido la obra y la operación del metro e incluso sus planes para extender la línea hasta la Ofelia en el norte, con 5,3 kilómetros de túnel, cuyos estudios serán entregados en octubre y los de una extensión adicional a Calderón en diciembre. La Asamblea Nacional aprobó una ley que busca proteger las olas y los ecosistemas marinos en Ecuador. Diego Cuenca describe lo que establece esta normativa que empezó a elaborarse desde el año 2020. La nueva ley busca preservar la vida marina y potenciar el turismo en las zonas costeras de Ecuador. Se llama Gobernanza del Espacio Marítimo Costero y establece proteger ecosistemas sensibles, que regula zonas de anidación de tortugas marinas, manglares y hábitats vulnerables. La normativa delimita el uso del espacio y actividades permitidas en las zonas costeras. Por ejemplo, prioriza la conservación de los ecosistemas marinos y el control de impactos ambientales. Garantiza el turismo, la recreación, los deportes acuáticos como el surf y las actividades culturales vinculadas al mar. Así lo explica uno de los asambleístas que votó a favor de la ley. Si una persona, una empresa, una industria hace una industria en la zona del mar y para su conveniencia saca un muelle, pueden hacer ese tipo de construcciones, pero en lugares adecuados donde no existe especie en peligro de extinción. Permite la investigación científica, la innovación tecnológica, la generación de energías renovables marinas, además de obras estratégicas como la instalación de tuberías, cables submarinos y actividades portuarias. También establece crear el Registro Nacional de Zonas de Rompientes, una plataforma para catalogar y proteger cada zona de olas rompientes. Además, crear el Consejo Interinstitucional del Mar, un órgano colegiado con poder vinculante para la gobernanza marino-costera. Este consejo es el que autorizaría construcciones con el aval de las instituciones que lo pertenecen. Ya se va a planificar toda la zona costera para los lugares donde se puede hacer el dique para mantenimiento de embarcaciones en un lugar, donde pueden hacer una construcción hotelera, otros lugares. La norma que se aprobó con los 79 votos necesarios surgió de una iniciativa surfista y de comunidades del Cantón General Villamil Playas en Guayas, quienes en el 2020 se movilizaron contra la construcción de un muelle que amenazaba con destruir las olas de la zona. El radar digital llega gracias a NetLife. Y ya que las temperaturas extremas han cambiado la cotidianidad de todos en estos días, mucho se habla del calentamiento en el Océano Pacífico. Y en efecto, los datos de este fenómeno mundial han sido reconocidos por el satélite de la NASA que registró las primeras señales de la manifestación del fenómeno del Niño. En las imágenes oficiales publicadas se evidencia una masa de agua cálida de miles de kilómetros de ancho en el Océano Pacífico frente a las costas de América del Sur. Según los datos del satélite, indican la probabilidad de que el fenómeno del Niño se manifieste a finales del año. En ecuavisa.com detallamos la noticia que determina los efectos que podría causar en el mundo. Y hoy las aplicaciones ya no solo conectan, también cobran por una mejor experiencia. Ahora las plataformas digitales apuestan por las suscripciones de más alto alcance y claro, esto tiene un costo mensual. Meta, X, LinkedIn y YouTube comenzaron a impulsar versiones premium con funciones exclusivas, herramientas de inteligencia artificial y experiencias sin anuncios. Todo esto incluye el servicio. Ahora, estos pagos mensuales ya sumados pueden representar un gasto importante para los usuarios. Pero, ¿cuánto podría llegar a costar estas suscripciones con beneficios? En nuestra web de Ecuavisa, conozca los valores por cada red social.
La comida rápida favorita de todos los tiempos tiene su día y es hoy. Se trata de la hamburguesa. La fecha no pasa inadvertida y varios lugares de comida plantearon promociones en sus redes sociales con descuentos en sus menús con la venta de hamburguesas. La frase más utilizada en los posteos es "hoy la dieta no existe". Además, lo que más buscan los usuarios en redes es ¿dónde están las mejores promos? ¿Cuál es la hamburguesa más grande? ¿Y dónde venden las mejores hamburguesas? En ecuavisa.com elaboramos una guía para que ustedes puedan armar su hamburguesa perfecta, porque todo cuenta: el tipo de pan, los ingredientes y, por supuesto, la carne. De hecho, María Gabriela Carpio nos ha preparado una nota para conocer más detalles sobre el día de la hamburguesa. Primero suena la plancha, luego viene el olor de la carne, el queso que se derrite, el pan que se tuesta y las papas que esperan al lado. La hamburguesa tiene eso. No necesita demasiada explicación para provocar un antojo que deleita a millones. Hoy en su día este producto no solo se celebra, también se vende cada vez más. Según la aplicación de delivery Pedidos Ya, la hamburguesa está entre los 5 productos más pedidos por los ecuatorianos en esa plataforma. Solo en el último año esta categoría creció cerca del 35% y de eso pueden dar fe los negocios. Hemos aumentado un 177% en número de ventas, es una locura. 40% de todas esas ventas las representan las aplicaciones de pedido como Pedidos Ya, Rappi, Uber Eats. Antes un local lleno era la señal más clara de que el negocio estaba moviéndose. Ahora puede haber pocas mesas ocupadas y aún así la cocina no para, porque buena parte de los pedidos sale a domicilio. En este caso nos piden por deliveries porque ya no queremos salir a partir de las 7 de la noche para llegar del trabajo. Entonces es el boom, de 7 a 9 de la noche aproximadamente los deliveries se disparan. En días especiales como el día de la hamburguesa o nuestro aniversario, nosotros aproximadamente nos preparamos hasta para vender 1000 hamburguesas. En este mercado no solo compiten las grandes cadenas, también están los emprendimientos locales y las hamburguesas de autor, cada uno con su propia receta. Apuestan por ingredientes distintos, salsas únicas, panes especiales y combinaciones que buscan que el cliente no solo coma, sino que recuerde lo que pidió, incluso por el nombre. Ustedes prueban la Infiel, queso azul, un chutney de higos, una carne bien jugosa y una cebolla temporizada. Es lo que hace que la Infiel sea tan rica de comer. La hamburguesa, obviamente. Opciones creativas que se adaptan a todos los gustos, tradicionales, gourmet e incluso vegetarianas para compartir. Mezclas que suenan improbables, pero que buscan justamente eso, que el cliente pruebe, comente y que vuelva por sabores poco esperados. Esta se llama la Goat, doble carne smash y una mermelada hecha en base de sidra de manzana. Tiene lo que es también una Blue Ranch. También están quienes prefieren la clásica, la doble, la smash, la que se pide en combo y la que se vuelve foto antes de dar el primer mordisco. En definitiva puede cambiar de nombre, de precio y de presentación, pero la hamburguesa conserva todo eso que la hizo popular desde el principio. Es fácil de pedir, fácil de comer y pero muy difícil de rechazar. En la alfombra roja es auspiciado por Extreme. Todas las canciones del musical Grease serán interpretadas en vivo en el Teatro Sánchez Aguilar en una nueva puesta en escena. Y el musical será protagonizado por los jóvenes actores de Diego Chan y Steph Alarcón. Diana León conversó con el elenco y nos cuenta más sobre la producción. Actores en escena y 8 músicos presentan en vivo el musical Grease en el Teatro Sánchez Aguilar de San Borondón hasta el domingo 31 de mayo. Estrenado hace más de 50 años, Grease es uno de los clásicos del teatro musical. Así, los personajes de Danny Zuko y Sandy Olson buscan conectarse con las nuevas generaciones a través de Diego Chiang y Steph Alarcón. Lo primero que hizo Chiang al obtener el rol fue correr a contárselo a su papá. Tú vas a ser Danny Zuko. Pienso que Danny Zuko me dio muchas cosas a mí como tal, o sea, el personaje, evocar en mí esa seguridad de encantadora que tiene Danny Zuko y nada, para poder frontear, diría yo. Creo que todos los artistas que estamos acá en escena entregamos todo acá en el escenario, pues esperando que los que vengan disfruten mucho y les traigan muchos recuerdos.
La producción de 2 horas está a cargo de Increchendo Producciones. Carlos González es el director escénico y Gerson Eguiguren el director musical. Daniela Cabezas es la productora general. Tenemos derechos de Broadway, por lo cual no podemos hacer cambios ni de guión ni de canciones así. Van a tener Broadway en su ciudad. Gris tendrá 4 funciones en el Teatro Sánchez Aguilar. La del domingo empieza a las 6 de la tarde. El musical sobre la vida del empresario ecuatoriano Luis Noboa Naranjo llegará a Quito este 29, 30 y 31 de mayo. La producción se presentará en el Teatro de la Scala, en Cumbayá, con una propuesta que reunirá a más de 26 artistas en escena, entre actores, cantantes y bailarines. Luis Noboa Naranjo, el musical, llega por primera vez a Quito. La obra, que busca rescatar la historia y el legado de uno de los empresarios más influyentes del Ecuador, combina música, teatro y danza en una propuesta escénica de gran formato. Basado en el libro Perfil de un triunfador, escrito por Isabel Noboa Pontón, la producción recorre la vida de Luis Noboa Naranjo, desde una infancia marcada por las dificultades económicas hasta convertirse en una figura clave del sector agroexportador e industrial del país. Con más de 26 artistas en escena entre actores, cantantes y bailarines, el musical busca transmitir mensajes de esfuerzo y resiliencia. He tomado una decisión. No voy a quebrar. Los fondos recaudados en las presentaciones previstas para el 29, 30 y 31 de mayo en el Teatro de la Scala Shopping serán destinados a la Fundación Unidos por la Educación. En la alfombra roja fue auspiciado por Extreme. Bien, amigos, y antes de despedir, queremos recordarles que el gobierno anunció cortes de energía este fin de semana en 54 cantones de 15 provincias. En ecuavisa.com usted podrá conocer los cronogramas ya publicados, de hecho. Y por supuesto, Andrea, las ciudades con los horarios y, como se ha anunciado ya, que van a durar entre 1 y 4 horas aproximadamente esta suspensión del servicio eléctrico. Gracias por su sintonía, amigos. Los invitados de mañana a Contacto Directo son María Alejandra Villamizar, ella es periodista colombiana y analista política, para hablar de las elecciones en el vecino país ya en la recta final. Además, Luis Fernando Suárez, exdirector técnico de la TRI, con la previa del partido amistoso Ecuador-Arabia Saudita, que será este sábado en New Jersey. Pero, ¿cómo llega la tricolor al Mundial? Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com, información verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.